Dios le bendiga, hermanos. Quiero tomar unos cuantos minutos para explicarle una doctrina muy importante en la palabra de Dios, y es la doctrina del don de lenguas. ¿Qué dice la Biblia acerca del don de lenguas? Podemos tener con claridad de parte de la palabra de Dios lo que dice en cuanto a esto, y estas son una de las cuantas preguntas que quiero responderle en cuanto a esto en esta tarde. La primera pregunta que necesitamos hacernos es: ¿cuál era el propósito del don de lenguas? Porque sabiendo cuál es el propósito, nosotros vamos a entender si este es un don que existe hoy en día o es un don que era solamente para los días del Señor Jesucristo. Así que vamos a contestar esta pregunta y ver qué dice la Biblia en respecto a esto. El pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías, pero más que un Mesías estaba esperando a un rey, alguien que viniera a gobernar con vara de hierro, alguien que viniera a cambiar las cosas, alguien que tomara control. Pero en vez de recibir a alguien así, vino Cristo, el Salvador del mundo, un hombre humilde, un hombre que entró en un asno al pueblo de Israel, un hombre que vino a sanar a los quebrantados, a los dolidos, pero no un rey de reyes con vara fuerte. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al pueblo, al momento de Israel rechazar al Señor Jesucristo, el evangelio se abrió para que toda criatura pudiera entonces conocer el evangelio. Pero los judíos no sabían esto, y los discípulos tampoco lo sabían. Si bien es cierto, el Señor los mandó a predicar el evangelio a toda criatura, y en el libro de Hechos 1:8 los mandó a predicar desde Judea hasta lo último de la tierra. Pero el Señor Jesucristo necesitaba darle una prueba a la iglesia de Dios que el evangelio era para todo el mundo. Y cuando en Hechos capítulo 2 ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas para que no solamente los judíos entendieran el evangelio, sino para que todo aquel que oyera pudiera tener la oportunidad de alcanzar la salvación. Así que vemos que el propósito principal de las lenguas era una prueba a los judíos, no a los gentiles, de que la salvación era para todo el mundo, y así el evangelio poder abrirse a toda criatura que escuchaba el mensaje de la salvación. Así que, habiendo entendido que el don de lenguas era una señal a los judíos, la siguiente pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cómo era el don de lenguas? Y en Hechos capítulo 2 tenemos una clara experiencia de lo que era el don de lenguas y cómo funcionó en ese día. La palabra de Dios nos enseña que los discípulos, siendo llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, y las personas que lo estaban oyendo en el día de Pentecostés, que eran personas de muchas regiones del mundo, le oyeron hablar en el idioma en el cual ellos habían nacido, dice Hechos capítulo 2, partos, medas, elamitas y etcétera. Muchos de ellos les oyeron hablar a ellos en diferentes idiomas. En Hechos capítulo 14 dice la palabra de Dios que si alguien iba a hablar en lengua, que tenía que ser a 2 o lo más 3, que tenía que ser por turno, y que tenía que haber un traductor. Así que si es una lengua que solamente Dios la entiende, ¿cómo podemos explicar el traductor? La respuesta es sencilla: porque las lenguas eran idiomas reconocibles, eran lenguajes, no eran balbuceos como algunas personas quieren aseverar que son en el día de hoy. Otra pregunta que muchos se hacen es acerca de las lenguas angelicales, y hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 13 que nos habla acerca de las lenguas angelicales, y es donde el apóstol Pablo está hablando acerca del amor, y él dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo en ninguna manera estaba diciendo que él hablaba en lenguas angelicales. Él estaba haciendo una suposición: si yo hablase, y si usted puede seguir leyendo, y si tuviese toda profecía. Él no estaba diciendo que él tenía todo eso o que él hablaba de esa manera, pero él lo que sí estaba tratando de decir es que si no tenía amor, entonces de nada servía. El capítulo 13 de 1 Corintios es el capítulo que se le conoce como el capítulo del amor. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al don de lenguas? ¿Existen hoy en día? Dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 8: las profecías se acabarán, cesarán las lenguas. Luego dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte? Las profecías, la ciencia, las lenguas, todo esto es en parte. Pero cuando venga lo perfecto, o sea, la palabra de Dios, cuando tengamos la palabra de Dios completa, entonces todas esas cosas que son en parte se van a acabar. Las lenguas, querido hermano, ya no existen, ya dejaron de existir. Era una señal temporal para el pueblo de los judíos, para dejarles saber a ellos que el evangelio era para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué tal de aquellas personas que aseguran haber tenido una experiencia de haber hablado en lenguas o de haber participado en algo como lo que estamos hablando? Yo no discuto y no voy a decir que cosas así no han sucedido. La primera pregunta que de verdad tendría sería si de verdad esto es de Dios. La segunda cosa es que una emoción o un sentimiento que nosotros podamos tener no garantiza que sea de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros sentimos o las emociones o experiencias que hemos tenido, porque las experiencias no pueden garantizar que sea de Dios. Lo único que puede garantizar que algo sea de Dios es que venga de la palabra de Dios. Para concluir, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si el don de lenguas es de Dios, ¿por qué el Señor Jesucristo no nos dejó un ejemplo de esas pisadas a seguir? Yo creo que no dejó un ejemplo porque era algo temporal. Como dije al principio, era una señal para los judíos, para que ellos supieran que el evangelio no era nada más para ellos. El Señor Jesucristo tenía algo en mente mucho más grande, y por eso nos dejó la palabra de Dios, para que nosotros podamos seguirla y escucharla y guiarnos por la palabra de Dios. Guiémonos por la palabra de Dios y vamos a tener la garantía de que las cosas van a salir bien. Dios le bendiga.